Estoy aquí. Y lo escribió una chica que se llama Vanessa Díez y lo ilustró otra chica que se llama Beatriz Marín. ¿De qué creéis que va el cuento? De un elefante. Por ahí, muy bien. Y de una niña. De una niña. Un caballo. Estoy aquí. Allí estaba. Y no era pequeño. Digamos que no. De tamaño grande. Podéis hablar lo que queráis, ¿vale? Pero nadie parecía verlo. Si alguien lo hubiera visto, habría supuesto un sinfín de incomodidades. Atenderlo, cuidarlo, o incluso Una sirena. una sirena. Incluso llevárselo a otro sitio. Aunque no hacía falta pensar en ello porque nadie había visto absolutamente nada. Sí, que los días iban pasando sin que hubiera nada grande de qué preocuparse. Y como, por suerte, nadie había visto nada enorme y con trompa en medio de la acera, la vida seguía como siempre, con total normalidad. Hasta que un día, ¡plaf!, nuestra calle amaneció totalmente taponada. No se podía ni entrar, ni se podía salir. No se podía saltar, ni se podía rodear. No podíamos pasar por encima, ni tampoco por debajo. Todos nos quedamos ojipláticos, boquiabiertos, porque claro, ¿quién iba a sospechar que aparecería allí ese tremendo, gigantesco, descomunal elefante? ¿Ahora qué hacemos? No veo. ¿Qué? Me pongo... A ver, ¿qué problema tan gordo? No veo. La única solución es abandonar la ciudad, pero quizá nos siga. O peor aún, tal vez aparezca otro aún más gordo. Lo cierto es que era un elefante más gordo que una montaña de quesos de bola. Ni siquiera parecía estar precisamente cómodo allí. Creo que ha crecido demasiado porque nadie lo ha atendido. Tal vez solo necesitaba salir de allí. Pero ¿cómo se desatasca una calle llena de elefantes? ¿Y si construimos un tobogán que lo deslice fuera de la ciudad? ¿Podemos atar un montón de globos para que se deje volando? No. Si lo subimos a un monopatín gigantesco, todo irá sobre ruedas. Tras largas reuniones, bla, 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 decidimos que a lo mejor sería lo más sencillo acompañarlo a las salinas. Hizo falta mucho esfuerzo, cuidado y mucha paciencia. Si se atascaba, los más fuertes nos encargábamos de cortar. Si se detenía, algunos se ocupaban de animar. Y cuando se cansaba, todos parábamos a respirar y volvíamos a recuperar fuerzas. Los pasos de la misión elefante, ¡pum, pum, pum!, retumbaban pesados en la calle. Y pronto dejó de necesitar ayuda para caminar, pero siempre había alguien para acompañar un rato. Todos nos saludábamos al verlo. Así, la vida empezó a volver a la normalidad. Al fin y al cabo, no era tan grave tener un elefante mediano en la ciudad, y menos grave aún tener un elefante pequeño. Hasta que un día, cuando menos lo esperábamos, el elefante ya no estaba aquí. Solo una hilera de diminutas huellas indicaba que se había ido por donde vino, aunque me dan los bigotes que se fue por otro lado. Y colorín colorado, el elefante se ha ido a otro lado. Os voy a hacer unas preguntas, ¿de acuerdo?
que ya digo yo que seguro que tenéis cosas interesantísimas que decir del cuento. ¿Qué es lo que más os gustó del cuento? Ya está. Sí. ¿Y qué es lo que más os gustó del cuento? A mí me gustó A ver, cuando el elefante se hizo grande. cuando el elefante se hizo grande. ¿Y por qué crees que se hizo grande? Porque no lo cuidaba. Porque no lo cuidaban. Fíjate. Bueno, ahí alguno se hizo grande porque no lo cuidaban. ¿Qué más? A ver, Alex, ¿qué pasó? Que el elefante se tiró por el tobogán. Se tiró por el tobogán. Muy bien. Martina. Que cuando lo cuidaban se hizo pequeño. Cuando lo cuidaban se hizo pequeño. Muy bien. ¿Y lo que menos os gustó del cuento? ¿Hay algo que no os gustó? Nada. ¿Os gustó todo? ¿Y algo que os pareciera raro en este cuento? Que el elefante se hizo grande. El elefante se hizo grande pequeñito. Se hiciera grande y pequeñito. Sí, tiene razón. A ver, cuando visteis el cuento, estoy aquí, ¿de qué creíais que iba? Ya me lo dijisteis. ¿De qué? De un elefante. Y ahora que ya no lo habíais leído nunca. ¿O sí? ¿No? Y ahora que ya lo hemos leído, ¿de qué creéis que va? De elefante. De elefante también, o sea que va de lo mismo. ¿Y por qué va de lo mismo? Porque hay personas y un elefante. Porque hay personas y un elefante. ¿Y no podría ser un cuento de personas? ¿No? ¿Y hay algo de lo que pasó en este cuento que os haya pasado a alguno de vosotros o vosotras? Nada de nada. ¿Estáis seguros? ¿Algo parecido? ¿No? No. Después hablamos de eso. Yo soy una. Yo soy mayor. Dime. A ver, hablad un poquito alto porque si no, no voy a oír todo lo que decís. Es muy importante. Hacerte mayor. Hacerte mayor. Ah, pues sí, se parece a algo, ¿no? ¿Y qué les diríais aquí a los amigos y amigas? De otros amigos y amigas que no hayan leído el cuento, del cuento. Le diríamos el cuento. ¿Le contarías el cuento, todo enterito? Sí. ¿Algo más? Le contaríamos que era de un elefante y de una niña. De un elefante y una niña. ¿En cuánto tiempo creéis que ocurre esta historia del elefante y las personas? En poco. ¿En poco? ¿Y cuánto es poco? ¿Sabes decirme cuánto es poco? ¿Cuánto? ¿Una hora? ¿4 días? Mucho. ¿Mucho? Una horita. ¿Una horita? Sí, una horita. ¿Horas, días, semanas? Semanas. ¿Semanas? ¿Ahora semanas? No, Semanas no, nos pasarían días y días. en días. ¿Y dónde sucede esta historia? En una ciudad. En una ciudad. ¿Y podría haber ocurrido en cualquier otro sitio? No. Sí. No. ¿Y por qué? Porque no hay elefante. No hay elefante. No. Y si ocurriera, porque sí. Sí. ¿Y hubiera sido mejor que sucediera en otro sitio? Sí. ¿En dónde? En la selva. ¿Y en la selva tú crees que se atascaría una calle? En la selva no hay. No hay calles. Exacto. Ni casa. En el planeta entero. En el planeta Delfines y entero. cocodrilos y leones. ¿Qué personaje os gustó más de todo el cuento? El elefante. El elefante. ¿Y es el más importante de todo el cuento, crees? Sí. Sí. Y las cosas que hacen la gente con el elefante, ¿pensáis que están bien o que están mal? Bien. Bien. ¿Por? Porque le tiraron. Le cuidaron y entonces ¿qué pasó? Se hizo más
pequeño. Y se hizo más bueno. Y ya no estaba la calle. Y se hizo más bueno. Y se hizo más. Al principio, ¿por qué la gente no ve al elefante? Al principio Porque dije, era pequeño. porque era súper pequeño. Pero a mí me dio la impresión de que no lo veían, aunque lo tenían Porque estaba muy delante. alto. ¿Eh? Porque estaba muy alto. Porque estaba muy alto. Ah, porque se camuflaba con las cosas grises. A ver, no te entendí. Que se camuflaba con las cosas grises. Se camuflaba con las cosas grises. Y puede ser que la gente no lo viera porque no quería verlo. No, porque tenía los ojos cerrados y seguro que había algo gris y se subía y no lo veían, pensaba que era esa cosa. ¿Y tú crees, por ejemplo, que a veces tenemos cosas delante y no las vemos? ¿Crees que es así? No. ¿O lo vemos siempre todo? Aunque tengamos ojos, ¿lo vemos todo? No. ¿Y por qué no lo vemos todo? No más solo. ¿Vemos todo? No. Pues aquí no veían al elefante y mira que se fue haciendo grande. ¿Por qué no lo veían? Porque miraban en otro camino. ¿Por qué? Miraban en otro camino. Miraban para otro lado, ¿no? Por otro camino. Y se hizo muy grande, ¿por qué? Precisamente. Porque no lo cuidaban. Porque no lo cuidaban y no lo veían, ¿no? Bueno. Y cuando empezó a verlo la gente, ese elefante es como una bala gigante. ¿Qué hicieron? Se quedaron quietos. Cuidarle, otra vez, muy bien, cuidarle. Y para desatascar la calle, ¿qué hicieron? Llevarlo a la salida. Llevarlo a la salida. ¿De qué manera se os ocurre que podríais arreglar vosotros un atasco de elefante? ¿Eh? Pues empujando. Empujándolo. Por un tobogán, eso salía en el cuento. ¿Alguno más? Fuerte. Por un puente. Pero se rompería el puente. Sí, porque construir unas alas para que pudiera volar. Construir unas alas para que pudiera volar. Sí, como en la bueno. Y os voy a poner, a ver, una última pregunta. Decís que nunca os pasó algo similar, ¿no? Yo no estoy segura, ¿eh? ¿Puede ser algo parecido que no encuentre mi juguete favorito y me enfado y no lo busco? ¿Puede ser algo parecido? No. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Y como no lo encuentro, no hago nada. No, lo buscamos. Ah, que buscarlo. ¿O qué otras cosas podéis hacer si no encontráis el juguete favorito? Pues olvidar otra cosa. Jugar con otra cosa. Y también Mientras no aparece. olvidarnos de eso. Olvidarnos Otra de cosa. eso. Nos aguantamos. Nos aguantamos. ¿Y no se os ocurre otra cosa que podríais hacer? No. Pedir ayuda. Puede ser. ¿Me Pero ayudas no a están trabajando. buscar? Ya, pero cuando no estén trabajando. ¿Y aquí qué le estaba diciendo? ¿Qué estaba pensando este chico? Que es una chica. Esta es una chica. Es una chica. ¿Por qué? Sí, porque tiene el pelo largo. Las chicas tienen pelo largo y los chicos no pueden tener pelo largo. Sí. Ah, vale. A ver, No tengo pasamos. pelo largo, mira. Y aquí es importante este dibujo para mí. ¿Qué es lo que hace la gente ya cuando lo veía? Probaron a hacer cosas para desatascar. Con el tobogán te gusta a ti, lo consiguieron con el tobogán, o sea que habría que poner un tobogán gigante para sacar al elefante. Muy bien. Con el tirachina se caería. Un ratón. Ay, qué miedo, se ha ido por otro sitio. Ay, qué miedo, se ha ido por otro sitio. ¿Y cómo puede